Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 12, donde dice de la siguiente manera: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Tomamos el verso 11 que dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vencedores por la sangre del Cordero. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Desde que el ser humano pecó en el huerto del Edén, perdió la vida eterna. Él murió a la vida eterna, y solamente le quedó vida temporal, la cual luego se le terminó cuando tenía 930 años. Y ahora todos los descendientes de Adán y Eva vino a ser una raza mortal, porque pecaron contra Dios cuando esa descendencia de Adán y Eva estaba en Adán. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Y en Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, el ser humano, a causa de haber pecado contra Dios, recibió la muerte, murió a la vida eterna. Y luego el cuerpo físico ya
de ese momento en adelante, el cuerpo físico de los seres humanos es mortal. En aquellos tiempos podían vivir hasta 900 y algo de años, como Matusalén, que vivió 969 años, el más que vivió, pero vean ustedes, morían. Y ahora en la actualidad, los seres humanos viven de 70 a 80 años, algunos logran llegar a 100 y hasta pasar, pero vean, al final siempre mueren, porque el ser humano murió a la vida eterna cuando pecó contra Dios. En ese tiempo en que el ser humano pecó contra Dios y se escondió de la presencia de Dios, Dios vino a buscar el ser humano, trajo el juicio, llevó a cabo un juicio allí contra las personas que estaban envueltas en aquel pecado, y luego dio vestiduras a Adán y a Eva, dio pieles de un animal que murió, por lo tanto fue sacrificado, murió por Adán y Eva, aquel animalito, para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Encontramos que desde ahí en adelante se han estado llevando a cabo sacrificios por el pecado, los cuales son tipos y figuras de Cristo. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 en adelante, nos dice la forma en que nosotros hemos sido rescatados. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, desde cuando Cristo, como el Cordero de Dios, estaba destinado para venir a la tierra y morir en la cruz del Calvario, desde antes de la fundación del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor a todos nosotros, Cristo fue manifestado en carne humana en los postreros tiempos, que son los días postreros, los cuales son los milenios postreros, quinto, sexto y séptimo milenio. En el quinto milenio, en el primer siglo del quinto milenio, allí estaba Cristo presente en carne humana y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él llevó allí nuestros pecados. Se hizo pecado por nosotros, tomando nuestros pecados, y así se hizo mortal y murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos vivir eternamente y así podamos ser felices con Cristo en tu reino. En el Antiguo Testamento, todos esos sacrificios por el pecado que el pueblo hebreo efectuaba eran tipo y figura de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Encontramos en Levítico capítulo 23 el sacrificio por el pecado establecido por Dios, y dice Levítico capítulo 23, versos 26 en adelante: también habló Jehová a Moisés diciendo:
a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Así fue establecido para el pueblo hebreo el sacrificio por el pecado, el cual es figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En el día 10 del mes séptimo de cada año, el pueblo tenía que venir a Dios arrepentido de sus pecados, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, y ese día recibía el perdón de sus pecados y era cubierto con la sangre de la expiación, que era llevada al lugar santísimo por el sumo sacerdote, el cual esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Y luego que terminaba las labores de ese día el sumo sacerdote, todos los que se habían humillado ante Dios y habían perdido perdón a Dios quedaban perdonados y quedaban reconciliados con Dios por un año. El próximo año, el día 10 del mes séptimo de ese otro año, tenían que hacer el mismo sacrificio y tenían que pedir perdón a Dios, porque cada año tenían que hacer ese sacrificio del macho cabrío de la expiación por el pecado, porque los animales no tienen alma y por consiguiente la sangre de los animales no es perfecta y el espíritu del animal no puede venir sobre el creyente. Por lo tanto, tenían que hacer ese sacrificio todos los años, el día 10 del mes séptimo de cada año, para el pueblo obtener el perdón de sus pecados y ser reconciliados con Dios. Aquel sacrificio por el pecado es figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por medio del cual nosotros nos acercamos a Dios, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y Él nos perdona, y con su sangre, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado y somos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtenemos el nuevo nacimiento y quedamos reconciliados con Dios. ¿Para cuánto tiempo? Para toda la eternidad. Y así obtenemos la victoria por medio de la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. Obtenemos la victoria en contra del diablo. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó al profeta Moisés que el pueblo hebreo allá en Egipto sacrificara un cordero, el cordero de la Pascua, en la víspera de la Pascua, y colocar la sangre de ese sacrificio, la colocara sobre los postes y el dintel de las puertas, o sea, en el marco de las puertas de sus hogares, y asaran ese cordero y lo comieran durante la noche de la Pascua. Y cuando la muerte pasara por Egipto, Dios vería la sangre, dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso está en el Éxodo capítulo 12, verso 12 en adelante. Y dijo que no dejaría entrar al destruidor a los hogares donde estaría la sangre del Cordero Pascual. Era el sacrificio en favor de los primogénitos, y aquella sangre colocada sobre el dintel de los postes de las puertas de esos hogares era la señal de que todos los primogénitos que estaban dentro de esa casa estaban bajo la protección de la sangre del Cordero
pascual. Y todo creyente en Cristo está bajo la protección de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Las personas que estaban dentro de los hogares hebreos, que tenían aquella señal de la sangre colocada en las puertas, tenían la promesa de que no morirían. Por lo tanto, aquel sacrificio del Cordero Pascual y su sangre aplicada en los postes y el dintel de las puertas les protegía. Era para la preservación de los primogénitos que estaban en esos hogares, para la protección y preservación de la vida de los primogénitos del pueblo hebreo. El pueblo hebreo es el Israel terrenal. Y ahora, para la protección y preservación de la vida eterna de los primogénitos del Israel celestial, tenemos el sacrificio del Cordero de Dios Jesucristo y su sangre aplicada en nuestras almas para la preservación de nuestra vida, de la vida eterna, para poder vivir eternamente con Cristo en su reino. La sangre de Jesucristo nos protege. La sangre de Jesucristo evita la muerte espiritual y la segunda muerte sobre los escogidos de Dios. Es la sangre de Cristo que nos da la victoria en contra del diablo. Juan el Bautista estuvo anunciando que después de él vendría uno mayor que él, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando lo vio, vean lo que dijo. San Juan capítulo 1, verso 28 en adelante dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que quita el pecado del mundo es Jesucristo, el Cordero de Dios, y quitó el pecado del mundo cuando murió en la cruz del Calvario. El pecado original allá fue quitado por Cristo en la cruz del Calvario, y de ahí en adelante cada persona responde por sus pecados y se arrepiente por sus propios pecados ante Dios. No tiene que arrepentirse del pecado de Adán y de Eva. Cada persona tiene libre albedrío y es responsable delante de Dios. La Escritura dice: el alma que pecare morirá. Por lo tanto, cada persona que es alma viviente y vive en un cuerpo de carne tiene que entender esto para que sepa que está condenado a morir, condenado a la segunda muerte, pero que hay una esperanza, una sola esperanza. Y esa única esperanza está en Jesucristo, el Cordero de Dios. Dice San Juan capítulo 3, verso 16 en adelante: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se perderá, tiene vida eterna y vivirá eternamente con Cristo en su reino. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vean, el que no crea en Cristo, el que no reciba a Cristo como su Salvador, ya es condenado y será juzgado en el juicio final y será condenado, sentenciado a la segunda muerte, que es el lago de fuego, y será echado en el lago de fuego. Y allí será quemado en cuerpo, espíritu y alma, y dejará de existir, porque perdió la oportunidad de arrepentir de sus pecados, recibir a Cristo como su Salvador, el cual es el sacrificio por el pecado del ser humano, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que puede quitar nuestros pecados es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y el único que puede perdonar nuestros pecados es nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Es un asunto de creer o no creer. Para el que no cree en Jesucristo, para el que no reciba a Cristo como su Salvador, la sentencia o consecuencia es muerte, la segunda muerte. Para el que cree, lo que le sigue es vida eterna, salvación y vida eterna, para vivir con Cristo en su reino eterno por toda la eternidad, en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Vean esta promesa tan grande que está hecha aquí, de la cual San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El posterior Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir físicamente. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La promesa es que Dios va a transformar a todos los creyentes en Cristo.
si han muerto físicamente, serán resucitados en cuerpos glorificados y eternos como el cuerpo glorificado de Jesucristo. Y para los que permanezcamos vivos hasta ese momento, la promesa es que seremos transformados y entonces tendremos un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces seremos inmortales físicamente. Sigue diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está la promesa, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. Para poder vivir eternamente, físicamente, es necesario que seamos transformados, que seamos vestidos de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y entonces tendremos la victoria sobre la muerte física también. De ahí en adelante ya seremos inmortales físicamente. Y esto es para este tiempo final. Esto es para la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo tiene un propósito divino: para llevar a cabo Cristo la obra de reclamo, reclamar a todos los creyentes en Él que ya han muerto físicamente, resucitarlos en cuerpos físicos glorificados, y para transformarnos a nosotros, si permanecemos vivos hasta ese momento. Si alguno parte antes, será resucitado en un cuerpo eterno, inmortal. Pero los que permanezcamos hasta ese momento, seremos transformados y entonces seremos inmortales físicamente como nuestro amado Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, dice San Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo físico mortal es el cuerpo donde hemos venido a vivir en una condición de humillación, en donde nos ponemos viejos, en donde nos enfermamos y en donde tenemos problemas, en donde sufrimos. Pero si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo. Por lo tanto, esta etapa que vivimos en estos cuerpos físicos mortales temporales tiene un propósito divino: es que nosotros recibamos a Cristo como nuestro Salvador, para que Él perdone nuestros pecados y con su sangre nos limpie de todo pecado y obtengamos así la victoria por la sangre de Cristo. Obtengamos la victoria en contra del diablo. Por lo tanto, toda persona puede obtener la victoria en contra del diablo por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la única forma en que usted y yo vencemos al diablo, por medio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Encontramos
que la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, es la sangre del nuevo pacto, del pacto eterno que Dios prometió establecer con su pueblo, en donde Él escribiría sus leyes en el alma, en el corazón y la mente de todas las personas que entraran a ese nuevo pacto. Cristo hablándonos en San Mateo capítulo 26, verso 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. No hay otra cosa que pueda quitar nuestros pecados, solamente la sangre del nuevo pacto, y esa sangre es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, por medio de la cual obtenemos la victoria en contra del diablo. La sangre de Cristo es la sangre del pacto eterno. En Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos visto que hay un pacto eterno, y la sangre de ese pacto eterno es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, y por medio de Cristo, al recibirlo como nuestro Salvador, somos cubiertos con la sangre de Cristo y limpiados de todo pecado, y somos colocados dentro del nuevo pacto, del cual Cristo es fiador. Dentro del nuevo pacto, para vivir eternamente con Cristo en tu reino, porque ese nuevo pacto es el pacto eterno, y la sangre de ese pacto eterno es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, por medio de la cual somos más que vencedores. Somos vencedores por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Toda persona en el Nuevo Testamento, para obtener el perdón de sus pecados y ser limpio de todo pecado y ser reconciliado con Dios, necesita la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, por lo cual necesita recibir a Cristo como su Salvador, para que Cristo le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado, y así la persona obtenga la victoria en contra del diablo por medio de la sangre del Cordero. En la lectura que tuvimos de Apocalipsis capítulo 12 decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Por lo tanto,
por vez de creer en el Evangelio de Cristo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador y pidiéndole perdón a Cristo por nuestros pecados. Cristo nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado y somos bautizados en agua en su nombre. Y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y quedamos así nacidos en el reino de Cristo. Obtenemos el nuevo nacimiento, nacemos del agua y del Espíritu en el reino de Jesucristo y quedamos cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Dice San Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8 en adelante: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así como el día 10 del mes séptimo de cada año, que era el día de la expiación, recibían la reconciliación con Dios las personas del pueblo hebreo que, arrepentidos de sus pecados, pedían perdón a Dios y Dios los perdonaba y quedaban cubiertos con la sangre de la expiación y quedaban reconciliados con Dios por un año más. Ahora en el Nuevo Testamento, aquello que era un tipo y figura se ha convertido en una realidad en la persona de Cristo. Y ahora somos reconciliados con Dios, no por un año más, sino por toda la eternidad. Y somos colocados dentro del nuevo pacto, que es el pacto eterno, y somos cubiertos con la sangre del pacto eterno, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, de la cual San Juan, en 1 Juan capítulo 1, verso 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. No hay otra cosa con la cual podamos ser limpios de todo pecado. En 1 Juan capítulo 5, versos 10 al 13 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Ven? La vida eterna está en el Hijo de Dios, Jesucristo. Toda persona que desea recibir vida eterna necesita recibir a Cristo, porque la vida eterna está en Jesucristo. Él dijo en San Juan capítulo 14, verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres, solamente hay uno, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote del templo celestial. Él con su propia sangre intercede ante el Padre celestial por toda persona
que lo recibe como su Salvador. Y Cristo con su sangre limpia a la persona de todo pecado. Sigue diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Un poco antes del verso 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, o sea, la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, o sea, no tiene la vida eterna, aunque tiene una vida temporal, pero se le ha de acabar en algún momento. Pero no tiene la vida eterna porque no cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual es y en el cual está la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la buena noticia para todos los creyentes en Cristo, que tenemos vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Cree la persona y es salva. Cristo lo salva, con su sangre lo limpia de todo pecado, y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona así obtiene el nuevo nacimiento. Así nace del agua y del Espíritu, nace en el reino de Cristo. El día de Pentecostés, San Pedro, predicando en el capítulo 2, versos 36 en adelante del libro de los Hechos, dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, y son palabras del Espíritu Santo a través de San Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron, recibieron a Cristo como su Salvador y fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y obtuvieron el nuevo nacimiento, y así entraron al reino de Cristo, así entraron a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante encontramos que se ha estado predicando el Evangelio de Cristo y se ha estado dando la oportunidad a todas las personas que escuchan
para que reciban a Cristo como su Salvador, para que Cristo les reciba, les perdone sus pecados y con su sangre les limpie de todo pecado y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento. Nazcan en el reino de Cristo, entreguen el reino de Cristo al reino eterno de Cristo y así tengan vida eterna. Nazcan en y a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, para vivir con Jesucristo en tu reino por toda la eternidad. Esa es la bendición que hay para todos los creyentes en Cristo nuestro Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y todos queremos que Cristo nos confiese delante de nuestro Padre y diga al Padre Celestial: esta persona creyó en mí, me recibió como mi Salvador y yo perdoné sus pecados y con mi sangre lo he limpiado de todo pecado y ha sido bautizado en agua en el nombre mío. Y yo quiero, Padre, que tú le bautices con Espíritu Santo y fuego. Y el Padre Celestial envía su Espíritu Santo y produce en la persona el nuevo nacimiento. Y así la persona entra al reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así la persona ha asegurado su futuro eterno en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. El que no asegura su futuro eterno con Cristo en tu reino eterno mientras la persona vive aquí en la tierra, luego no tendrá oportunidad de decir: yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. La oportunidad la tiene la persona mientras está viviendo en esta tierra, en el cuerpo de carne mortal, corruptible y temporal. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, Cristo lo ha perdonado y con su sangre lo ha limpiado de todo pecado y ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador y tiene vida eterna. Los que no han recibido a Cristo como su Salvador no tienen vida eterna, no han entrado al reino de Jesucristo y por consiguiente no tienen futuro. No tienen futuro en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, sino que serán juzgados en el juicio final y echados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Pero usted no desea que eso le suceda a usted y tampoco desea que eso le suceda a sus familiares. Y me preguntará usted: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador y serás salvo tú y tu casa. Esas son palabras que dijo San Pablo al carcelero de Filipo. Y él creyó, y su familia también, y fueron salvos. Por lo tanto, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador en esta ocasión lo puede hacer levantando su mano para que así Cristo le reciba y salve su alma, perdone sus pecados y con su sangre le limpie de todo pecado. Puede levantar su mano y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba y perdone sus pecados y con su sangre le limpie de todo pecado. Este es el momento de la decisión que le colocará a usted en el reino de Cristo con vida eterna. Por lo tanto, en esta ocasión puede levantar su mano
y yo estaré orando por usted en esta ocasión para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Ya hemos visto que solamente por medio de la sangre de Jesucristo es que podemos obtener la victoria en contra del diablo. Por medio de la sangre de Jesucristo es que podemos obtener la limpieza de nuestros pecados, porque la sangre de Cristo es lo único que limpia al ser humano de todo pecado. El profeta Juan el Bautista dijo cuando vio a Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya vienen pasando personas para recibir a Cristo como su Salvador. Pueden continuar pasando para orar por ustedes, para que Cristo les reciba, perdone vuestros pecados y con su sangre les limpie de todo pecado. Recuerden que esta es la decisión más grande que ustedes hacen en su vida: recibir a Cristo como su Salvador. Es la decisión que les coloca a ustedes en la vida eterna y les coloca a ustedes en el reino de Cristo. Y por consiguiente, coloca en vuestras almas la esperanza de vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Todos deseamos vivir eternamente y todos tenemos la oportunidad de vivir eternamente colocando nuestra fe en Cristo, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre y ese nombre es Señor Jesucristo. Es Él el único que puede salvar tu alma. No hay otro Salvador, no hay otro Redentor, solamente hay uno, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Y por medio de su sangre obtenemos la victoria en contra del enemigo de Dios, el diablo, y obtenemos la victoria en contra de la muerte, para así vivir con Cristo eternamente en su reino, dentro del pacto eterno. Ahora, en el Nuevo Testamento, las personas no tienen que ser hebreas para estar dentro del pacto de Dios y para tener la sangre de la expiación. Toda persona, sea hebrea o sea gentil, tiene acceso al sacrificio por el pecado y a la sangre de ese sacrificio, que es la sangre del nuevo pacto. Tiene acceso al sacrificio de Cristo y a la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, para obtener el perdón de sus pecados, ser limpio de todo pecado, ser perdonado y ser restaurado a la vida eterna, ser reconciliado con Dios y entrar al reino de Dios. Todo eso lo obtenemos por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre por todos nosotros, para que obtengamos la victoria en contra del diablo. El diablo no quiere que usted viva eternamente, pero Cristo quiere que usted viva eternamente, y por eso derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, para limpiarnos de todo pecado. El que me confesare delante de los hombres,
yo le confesaré delante de mi Padre. Esas son las palabras de Jesucristo nuestro Salvador. Toda persona desea que Cristo le confiese delante de nuestro Padre Celestial, porque todos queremos vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Y eso es lo que Dios desea, que todos vivamos en el reino de Dios, con Jesucristo como Rey de este reino. Nosotros deseamos que Jesucristo sea el Rey eterno en este planeta Tierra y en el universo entero. Y lo recibimos como nuestro Salvador y le pedimos que Él nos coloque en su reino. ¿Recuerdan al ladrón que fue crucificado al lado de Cristo, el cual le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, ese hombre murió en paz, sabiendo que iba para el paraíso y que Cristo estaba muriendo también. Por lo tanto, iba con Cristo al paraíso. Cristo en San Juan capítulo 11, versos 25 al 27, dice a Marta, la hermana de Lázaro, cuando fue a resucitar a Lázaro, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y nosotros lo creemos también. Amén. También nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y limpiarnos con su sangre de todo pecado. ¿Para qué? Para que podamos vivir eternamente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, aún cuando sepamos que nuestros cuerpos físicos son temporales, tenemos la esperanza de volver a vivir eternamente en un cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por eso es que Cristo va a resucitar a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados. Todo creyente en Cristo, cuando le toca morir físicamente, sabe que volverá a vivir. Sabe que será resucitado por Jesucristo, nuestro Salvador. En San Juan capítulo 6, versos 39 en adelante, Cristo dijo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Una resurrección para todos los creyentes en Cristo que mueran físicamente. Y para los que queden vivos será una transformación. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que todo el que crea en Jesucristo tenga vida eterna. Y ustedes están aquí porque ustedes quieren vivir eternamente con Cristo en su reino. Y eso está bien.
Dios desea que usted viva eternamente con Cristo en su reino, y Él ha dado a los seres humanos el plan de salvación para que todo aquel que en Él cree en Cristo tenga vida eterna, para que todo aquel que cree y es bautizado en el nombre de Jesucristo en agua tenga vida eterna, sea salvo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ustedes están aquí porque han creído en el evangelio de Cristo. Han creído en Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y están aquí porque quieren que Cristo les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Y quieren que le bauticen en agua en el nombre del Señor Jesucristo para ser salvos y vivir eternamente con Cristo en su reino. Ustedes están aquí porque quieren vida eterna, y esta vida está en el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Todavía continúan pasando más personas que quieren obtener la victoria por medio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. La sangre que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo es lo único que limpia de todo pecado al ser humano. Usted no puede conseguir otra cosa que le limpie de todo pecado. En las farmacias no venden nada que puede limpiar al ser humano de todo pecado. Solamente hay una cosa que limpia al ser humano de todo pecado, y es la sangre del Señor Jesucristo, por la cual obtenemos la victoria. Todavía continúan pasando más personas que quieren ser limpios con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Por eso recibimos a Cristo, para que con su sangre nos limpie de todo pecado y nos coloque dentro del pacto eterno, cubiertos con la sangre del pacto eterno, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todavía continúan pasando más personas que quieren ser limpios con la sangre de Cristo para obtener la victoria en contra del enemigo de Dios, vencedores por la sangre del Cordero. Ustedes están aquí para ser limpios con la sangre de Cristo y obtener la victoria por medio de la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a dar unos segundos en lo que pasan las últimas personas que faltan por pasar, y estaremos orando por todos ustedes para que Cristo les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y obtengan la victoria por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Todavía continúan pasando más personas. Siempre hay una lucha en el alma de las personas cuando escuchan la predicación del Evangelio de Cristo y llega el momento de la decisión importante de recibir a Cristo como su Salvador. Decisión que les coloca en el reino de Cristo con vida eterna. Y así aseguran su futuro eterno. Aseguramos nuestros autos, aseguramos nuestras casas terrenales, aseguramos nuestra familia, colocamos seguros de vida, colocamos seguros de salud y así por el estilo. Pero el seguro más importante es el seguro del alma. Tenemos que asegurar nuestra alma con Cristo en su reino para vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Tenemos que asegurar nuestro futuro eterno, que es lo más importante. No hay nada más importante que la vida eterna.
esta vida terrenal es por un tiempito, es por un tiempo corto, para que nosotros aseguremos nuestra vida con Cristo en su reino eterno. Aseguremos nuestra vida eterna con Cristo en su reino. Así como para nosotros tener esta vida que tenemos terrenal, la aseguramos como naciendo a través de nuestros padres. Y así fue que obtuvimos esta vida terrenal. Y para asegurar nuestro futuro eterno en la vida eterna, tenemos que nacer de nuevo, nacer en el reino de Cristo por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo, ser bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos en el reino de Cristo, nacemos en y a la vida eterna, y así hemos asegurado nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Todavía continúan pasando más personas. Todavía estamos dando unos segundos en lo que pasan los que faltan, para que así aseguren su futuro eterno con Cristo en su reino eterno, y así obtengan la victoria por medio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Todos queremos vivir eternamente, y la forma para vivir eternamente es por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo está tan joven como cuando se fue al cielo, porque Él tiene un cuerpo glorificado, y esa es la clase de cuerpo que Él le dará a ustedes y a mí también, un cuerpo eterno para vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Ya estamos para orar por las personas que han pasado. Si falta alguna otra persona, puede pasar inmediatamente para que quede incluida en esta oración que haré por ustedes, y para que así vuestra confesión en Cristo sea elevada ante la presencia de Dios. Los niños también de 12 años en adelante pueden pasar para recibir a Cristo como su Salvador. Y también las personas que en alguna ocasión sirvieron a Cristo y se apartaron, pueden también pasar para ser reconciliados con Dios. Todavía continúan pasando más personas para recibir a Cristo como su Salvador y obtener la victoria por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Es que Dios tiene muchos hijos en esta ciudad de Cali y las ciudades cercanas. Ustedes son hijos e hijas de Dios y no lo sabían. ¿Y cómo ahora usted sabe que es un hijo o una hija de Dios? ¿Y por qué yo sé que ustedes son hijos e hijas de Dios? Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ustedes han escuchado la voz de Cristo, el Evangelio de Cristo. Él también dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y ustedes han escuchado la voz de Dios y están recibiendo a Cristo como vuestro Salvador, porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. La buena noticia para ustedes es que ustedes son de Dios, son hijos e hijas de Dios. El que es de Dios, la voz de Dios oye. San Juan, capítulo 8, verso 47. Y San Juan, capítulo 10, versos 14 al 16.
Él dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo representa a sus hijos en ovejas y a su iglesia en el redil, y Él se representa en el buen pastor. Cristo es el buen pastor que está llamando sus ovejas en este tiempo final. Todavía estamos dando esos segundos que les dije en lo que pasan las últimas personas, y ya estaremos orando por los que faltan. Los que todavía no han pasado y Dios les ha hablado en sus corazones, diga: yo deseo vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Y levántese y pase para que así Cristo le reciba, perdone sus pecados y con su sangre Cristo le limpie de todo pecado y obtenga la victoria por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Todavía continúan pasando más personas. Vamos a esperar unos momentitos en lo que llegan las personas que vienen de camino. Vamos a estar puestos en pie los que están en la audiencia. Vamos a orar a Dios. Repitan conmigo los que han pasado al frente esta oración. Inclinemos nuestros rostros con nuestros ojos cerrados. Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que soy pecador y reconociendo que tú eres mi Salvador. Reconozco que tú llevaste mis pecados en la cruz del Calvario. Reconozco que tu sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Te ruego perdones mis pecados y te ruego me limpies con tu sangre de todo pecado. Señor Jesucristo, te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Y te ruego, produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino. Quiero nacer a la vida eterna en tu reino eterno, para vivir contigo en tu reino por toda la eternidad. En tus manos encomiendo mi alma. Ten misericordia de mí y salva mi alma. Te lo ruego en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Ahora oraré por ustedes ante nuestro Padre Celestial. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga
tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo, trayendo a ti todas estas personas que han recibido a Jesucristo, tu Hijo amado, como su Salvador. Padre Celestial, recíbeles en tu reino y bautízales con Espíritu Santo y fuego, luego que sean bautizados en agua en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Padre Celestial, en tus manos encomiendo a todas estas personas en estos momentos, en el nombre del Señor Jesucristo, y te ruego les acompañes todos los días de sus vidas, y te ruego traigas a sus familiares a los pies de Jesucristo, para que también vivan eternamente juntamente con ellos. Padre Celestial, en tus manos encomiendo a todas estas personas que han recibido a Cristo, tu Hijo amado, como su Salvador. Colócales dentro del nuevo pacto y cúbreles con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado. Padre Celestial, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Y ahora, ya que ustedes han creído con todo vuestro corazón en Jesucristo como vuestro Salvador, y Cristo les ha recibido y les ha perdonado y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, ahora me dirán, todavía me falta algo más que Jesucristo dijo. Y Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya yo he creído con toda mi alma en Cristo, lo he recibido como mi Salvador, pero todavía me falta ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando me pueden bautizar en agua en el nombre del Señor Jesucristo, por cuanto ustedes han creído en Jesucristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y me preguntarán, ¿cuándo? Porque yo quiero ser bautizado lo más pronto posible. Hoy pueden ser bautizados en agua en estos mismos momentos, pues hay agua, hay bautisterios, hay ropas bautismales también, hay ropas bautismales y hay lugar donde cambiarse de ropa también. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua hoy mismo en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Pedro el apóstol dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquel día, como 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas ese mismo día en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y obtuvieron el nuevo nacimiento y fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy mismo dejo al reverendo Mauricio Vivas para que les indique dónde están los lugares en que pueden cambiarse de ropas para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes, dándoles testimonio de nuestro tema, vencedores por la sangre del Cordero. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y nos veremos en la eternidad cuando tengamos el cuerpo nuevo y le daremos gracias a Dios
por esta oportunidad que tuvimos en esta ocasión, en donde Dios les dio la oportunidad de recibir a Cristo como vuestro Salvador. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, y con nosotros nuevamente el reverendo Mauricio Vivas.